No una sola persona en aquella boda imaginó que el momento más impactante del día no vendría del vestido de la novia, del discurso dorado del padre orgulloso, ni del millonario que llegó último, sino de una mujer sin hogar que nadie conocía, que nadie esperaba ver allí y cuya presencia cambiaría el rumbo de una historia marcada por traiciones, amores rotos y decisiones que habían costado más de lo que cualquiera podía confesar. La reacción de esa mujer, una reacción imposible de olvidar, silenció la música, detuvo las risas y dejó a todos preguntándose quién era ella. Pero para entender cómo se llegó hasta ese instante, hay que comenzar antes, cuando la vida de un millonario llamado Brandon Hale empezó a torcerse sin que él lo notara. Brandon era uno de esos hombres que parecían haber nacido en el lado correcto de la vida. Negocios exitosos, reputación impecable, ropa que indicaba que cada detalle había sido elegido por manos expertas. Su sonrisa era una herramienta de negociación y su presencia un anuncio de poder. Había estado comprometido con una mujer perfecta para su mundo, Isabella Thornton, hermosa, educada, elegante, hija de un empresario con más conexiones que afectos. Era la pareja ideal, el dúo que todos esperaban ver casados. Pero antes de que llegara la fecha de la boda que todos anticipaban, Isabella rompió el compromiso. Sin explicaciones, sin lágrimas, sin culpa. Solo un mensaje frío entregado por un asistente. Aquel rompimiento marcó a Brandon más de lo que él permitió reconocer. Su orgullo sufrió, su autoestima se requebrajó, y aunque seguía caminando con la cabeza en alto, algo dentro de él había quedado frágil. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, lejos de los rascacielos y los autos lujosos, una mujer llamada Alma dormía envuelta en un abrigo desgastado bajo un puente que se había convertido en su refugio improvisado. Nadie sabía su historia, pocos la miraban, pero sus ojos guardaban una luz extraña, como si conociera secretos que el mundo prefería ignorar. Una noche fría, Brandon regresaba de una reunión cuando vio a Alma sentada en el suelo, temblando bajo la lluvia. Era una imagen que se negaba a desaparecer aunque quisiera. Se detuvo frente a ella, incómodo. No entendía por qué su pecho se apretaba al verla, pero algo en su interior se quebró. Le ofreció comida, luego un café caliente y finalmente un abrigo. Ella lo aceptó con una gratitud tan sincera que contrastaba con todos los gestos calculados de su mundo. A partir de ese día, Brandon comenzó a visitarla casi sin planearlo. Hablaban, a veces en silencio, a veces con palabras que él no sabía que necesitaba decir. Ella escuchaba sin juzgar, y él, sin darse cuenta, se sentía más tranquilo allí, en la calle fría, que en su penthouse cálido y perfectamente decorado. Un día, Alma le confesó que había tenido una vida distinta antes, una vida que se había derrumbado tras decisiones injustas, pérdidas familiares y la imposibilidad de recuperarse de un golpe financiero inesperado. Brandon sintió un peso en el estómago. Su propia empresa había estado involucrada en recortes y cierres que habían afectado a cientos. Nunca había pensado en rostros, en historias, en vidas. Pero Alma era un rostro, una historia, una vida. El tiempo pasó, y Brandon, influenciado por la serenidad de Alma, comenzó a ver el mundo con otros ojos. No la veía como una mujer sin hogar, la veía como alguien que había logrado sobrevivir a lo que él jamás habría soportado. Una tarde, mientras conversaban en una plaza, recibió una invitación que removió heridas antiguas, la boda de su ex prometida Isabella. Una boda ostentosa, lujosa, planeada con precisión. Los rumores dijeron que Isabella había encontrado un mejor partido, un socio de su padre, alguien de la misma liga fría y elegante en la que ella había sido criada. Brandon sintió que aquella invitación era un recordatorio cruel. Cuando Alma le preguntó por qué estaba tan tenso, Brandon le contó todo. Ella lo escuchó en silencio, como siempre, sin interrumpirlo, sin criticarlo, sin decir lo que él ya sabía, que Isabella había jugado con él. Alma solo dijo una frase que se le quedó clavada en el alma. No importa quién se vaya de tu vida, importa quién se queda para verte cuando no tienes nada que ofrecer más que tu verdad. Brandon no entendió del todo, pero esas palabras se quedaron flotando en su mente como un eco necesario. 2 días antes de la boda, ocurrió algo que nadie imaginó. Brandon decidió ir.
No para ver a Isabela, no para buscar un cierre, él sabía que ella no tenía nada que ofrecerle, sino para demostrar que su vida no se había detenido. Pero cuando Brandon dijo que iría solo, Alma lo miró con una mezcla de ternura y fuerza. «No vayas solo», susurró. «A nadie le hace bien enfrentar el pasado sin un testigo que te recuerde quién eres ahora». Brandon la miró sorprendido, y entonces, en un impulso que no supo explicar, la invitó a acompañarlo. Un hombre millonario invitando a una mujer sin hogar a la boda de la ex prometida. Era una escena que nadie en su círculo podría comprender, pero para él tenía todo el sentido del mundo. Alma dudó. Ella sabía que no pertenecía a ese lugar, pero también sabía que Brandon estaba sosteniendo una herida que solo se cerraría si él aprendía a confiar no en apariencias, sino en verdades. Aceptó. Y así comenzó la cadena de eventos que terminarían la reacción inesperada que dejaría a todos sin aliento. El día de la boda llegó con un cielo despejado. El lugar era un jardín enorme, decorado con flores blancas y luces cálidas que parecían bailar sobre el césped. Brandon entró con Alma a su lado. Ella llevaba un vestido sencillo que él le había comprado especialmente para ese día. Nada extravagante, nada ruidoso. Solo un vestido que hacía justicia a la dignidad con la que ella caminaba. Cuando las personas comenzaron a percibir quién era ella, los murmullos se encendieron como brasas secas. Algunas miradas eran de sorpresa, otras de desprecio, otras de simple morbo. Brandon lo notaba, pero no soltó su mano. Al contrario, la sostuvo con más firmeza. Isabela, al otro lado del salón, tardó unos segundos en reconocerlo. Y cuando lo hizo, su sonrisa perfecta se quebró apenas, como un cristal al que se le hace una fisura invisible para los demás. Alma lo notó, Brandon también, y fue entonces cuando la música se detuvo para permitir el discurso de Isabela. Un discurso preparado, elegante, lleno de frases bonitas para impresionar a su nuevo esposo y a los invitados. Pero en mitad de aquel discurso, algo ocurrió. Una mujer mayor tropezó con una mesa. Una bandeja llena de copas cayó al suelo. Y sin que nadie lo esperara, Alma dejó la mano de Brandon y corrió hacia ella. La sostuvo antes de que cayera. La ayudó a sentarse, calmó su respiración. Le limpió la frente con una servilleta. Y con una voz suave, le dijo palabras que nadie alcanzó a escuchar. La música se silenció. Las conversaciones se detuvieron. Por un instante, todos se olvidaron de la boda, de los lujos, del vestido, del espectáculo. La atención se centró en esa mujer desconocida, esa mujer sin hogar, esa mujer que actuó con más humanidad que todos los presentes juntos. La ex prometida, confundida, nerviosa, humillada por la pérdida de atención, intentó retomar su discurso. Pero la mujer mayor, aún mareada, tomó la mano de Alma y dijo, con voz entrecortada, «Eres la única persona aquí que me miró como si yo importara». Aquel comentario, simple y sincero, atravesó a Brandon como una flecha, porque él sabía que esas palabras no eran solo para la mujer mayor, eran para él también. Alma lo había mirado así desde el principio, cuando nadie más veía sus ruinas interiores. Isabela no pudo ocultar su incomodidad. Le molestaba profundamente que un acto de bondad hubiera robado su escena. Pero Brandon no apartaba los ojos de Alma. En ese instante lo entendió todo con una claridad dolorosa. Isabela jamás lo habría amado, porque para amar primero hay que ver, y ella nunca vio más allá de las apariencias. Brandon caminó hacia Alma. La mujer mayor aún sostenía su mano, y con una voz que temblaba pero no de miedo, Alma se puso de pie, y fue entonces cuando su reacción inesperada ocurrió. Alma respiró profundo y dijo, mirando no a Isabela, no a los invitados, sino a Brandon, «No importa en qué mundo creas que vivas, no importa cuánto brilla alrededor, la única riqueza que vale la pena es la que puedes compartir. Y tú, Brandon, tú tienes un corazón que todavía no has dejado salir». Un murmullo recorrió toda la boda. Isabela estaba atónita. El nuevo esposo miraba alrededor como si no entendía por qué la atención se había desviado. Y Brandon sintió que el aire se llenaba de electricidad, porque Alma, una mujer sin hogar, había dicho en voz alta lo que él había evitado enfrentar por años.
Isabela, molesta, soltó un comentario venenoso. ¿De verdad trajiste a mi boda? El silencio fue brutal. Alma bajó la mirada. Brandon la levantó suavemente. Respétala, dijo con una firmeza que él mismo no sabía que tenía. Isabela frunció el ceño. Brandon, por favor, no hagas una escena. La única escena aquí, respondió él con voz grave, es creer que tu valor depende de a quién puedes humillar. Y entonces, para sorpresa de todos, Brandon tomó la mano de Alma delante de todo el salón. Ella es la persona más valiente que conocí en mi vida, y no voy a permitir que nadie la trate como si valiera menos. Hubo un silencio largo, pesado, pero en ese silencio algo se rompió y algo se formó. Alma, con los ojos llenos de lágrimas, quiso irse. Tenía miedo de ser un estorbo, de estar fuera de lugar, pero Brandon no la soltó. «Quédate», susurró, «por mí». La boda siguió, pero nada volvió a ser igual. Algunas personas se acercaron a Alma para agradecerle por ayudar a la mujer mayor, otros para pedir disculpas por cómo la habían mirado. Y mientras todos hablaban, mientras la música intentaba recuperar su brillo, Brandon y Alla se quedaron en un rincón tranquilo del jardín. Él la miró como si la viera por primera vez. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. Ella sonrió con tristeza. «Porque nadie debería sentirse invisible, porque sé lo que es que te miren como si no fueras nada». Brandon tragó saliva. Se acercó un poco más. «Tú nunca fuiste nada para mí. Desde el primer día fuiste todo». Ella cerró los ojos. Él también. El mundo quedó suspendido por un instante. A partir de ese día, algo profundo cambió en la vida de Brandon. Comenzó a involucrarse en causas sociales, abrió programas de reintegración laboral, creó fondos para viviendas temporales, visitó refugios, escuchó historias, reconoció errores pasados, y en cada paso, Alma estuvo a su lado, ayudando sin pedir reconocimiento, sin buscar fama, solo haciendo lo que sabía hacer mejor, cuidar. Con el tiempo, Brandon dejó de ver a Alma como una mujer que necesitaba ayuda. Empezó a verla como su igual, como su compañera, como la persona que lo había devuelto al mundo real. Y un día, meses después de aquella boda, mientras caminaban juntos por un parque lleno de hojas otoñales, Brandon se detuvo, tomó las manos de Alma y le dijo: «Yo no sabía amar antes de ti, no sabía ver, no sabía dar. Tú me enseñaste todo sin pedirme nada. Permíteme pasar la vida devolviéndote lo que tú me diste sin darte cuenta». Alma lloró, Brandon también, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas que anunciaban el comienzo de algo nuevo. Ella ya no vivía en la calle, no porque él la hubiera rescatado, sino porque juntos habían construido un camino que le devolvió dignidad, fuerza y hogar. Brandon había invertido más tiempo, recursos y alma en ese proyecto que en cualquier negocio de millones. Y el hogar que crearon no tenía lujos extremos. Tenía luz, libros, plantas, olor a café y risas que antes no existían en sus vidas. La boda de Isabela quedó atrás como una anécdota que nadie comprendió del todo. Lo que sí quedó grabado en la memoria de todos fue la reacción de aquella mujer sin hogar que, sin pretenderlo, mostró más humanidad que toda la élite reunida allí. Esa noche, Isabela, desde su palco dorado, descubrió que había perdido algo que el dinero no podía comprar: la posibilidad de ser realmente amada. Brandon y Alma siguieron su camino juntos, y aunque enfrentaron obstáculos, críticas, prejuicios y desafíos, su relación se hizo más fuerte que cualquiera de las cosas que habían vivido separados. La inesperada reacción de Alma en aquella boda no solo cambió un evento, cambió 2 vidas, cambió una historia, cambió a un hombre que creyó tenerlo todo y descubrió que sin ella no tenía nada. Cambiaron un mundo lleno de apariencias por uno donde lo único que importaba era lo que podían construir juntos.
Y así, en medio de risas, de manos entrelazadas y de un futuro que jamás imaginaron, aprendieron que la riqueza verdadera no está en el oro, ni en los títulos, ni en las mansiones. Está en la capacidad de ver a alguien incluso cuando nadie más lo hace.